Hoy tengo a Magdiel. Hoy no es palabra viva, es el jueves. Ajá. El jueves. Pero Magdiel hoy nos visita porque nos habla de la situación en Venezuela y un detalle interesante, ¿qué papel está jugando China y Rusia en el apoyo a Nicolás Maduro? Buenos días, Magdiel. Buenos días a todos. Buenos días. Y después de una sección espectacular, ¿verdad? Sobre el dolor, estiramiento, otras cositas. Pues vamos a empezar diciendo que los ojos del mundo están virándose hacia Sudamérica. Wow. La situación es para este mes de febrero, porque se ha declarado que la presidencia de Nicolás Maduro es inconstitucional, no es válida, y se está reclamando una nueva elección por parte de la oposición y por parte de las Naciones Unidas y por parte de muchos países en el mundo, que se lleve a cabo una elección donde Nicolás Maduro está presagiando que hay una controversia real con el partido de oposición. De momento el mundo empieza a polarizarse. La última polarización que tuvo el mundo fue con el conflicto sirio. Pues porque la facción de Siria estaba apoyada por Rusia, por Irán, y al otro lado tenía a Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. Ahora tenemos otra polarización, pero aquí apenas a 30 minutos aéreos de Puerto Rico, con el asunto de Venezuela. ¿Qué ha sucedido? Que después de Hugo Chávez, los recursos naturales de Venezuela están comprometidos. No sé cuántos de los hermanos que nos escuchan puedan saber que Venezuela es rica no solamente en petróleo, en gas natural, en carbón. Tiene una reserva de minas de oro calculada más o menos en 38 millones de onzas de oro. Tiene bauxita de los minerales y tiene minas de diamante, entre otras cosas. Cuando de momento se ve que va a colapsar un gobierno, los países que se llaman de primer orden entran en agenda porque hay unos compromisos o pueden haber unos compromisos. Por ejemplo, en el caso de Rusia y de China, vamos a empezar con los chinos. Los chinos empezaron a prestar dinero al gobierno desde Hugo Chávez a cambio de la explotación del petróleo. Y prácticamente lo que se dice en el mundo es que el petróleo venezolano le pertenece a los chinos por la deuda. ¿Ok? O sea, yo te presto dinero, tú me pagas con petróleo. Eso es correcto. Te he prestado tanto dinero que prácticamente poseo ya Tú me debes. parte de las reservas que tú tienes de petróleo. Y que no nos tapemos los ojos con las manos. O sea, la deuda mayor de los Estados Unidos de Norteamérica es con los chinos también. Que prácticamente los chinos son dueños del mundo, o porque compran los recursos de un país o porque ese país le debe. Estamos hablando de un imperio que emerge nuevamente, pues estamos hablando de los chinos. Ahí no tengo ninguna duda. En cuanto a los rusos, también debemos saber, ¿verdad? Para conocimiento de muchas personas, que los rusos son el mayor productor de gas natural del mundo. Entonces, Venezuela tiene gas natural. Fíjese que estos son dos países que estaban envueltos en el proyecto sirio porque los rusos están tratando de montar un gasoducto desde Irán hasta el medio Mediterráneo, hasta el mar Mediterráneo, para tener un mayor alcance de nueva clientela. Lo que pasa es que esa clientela le pertenece al bloque occidental. Si yo monto el gasoducto para traer más clientes de Europa, tú vas a chocar con los franceses, con los italianos, los ingleses y los americanos. Y segundo, estás poniendo a pelear los productores de petróleo con los productores de gas natural. Así que de momento, en el nuevo ballpark, en el nuevo panorama, aparece Venezuela con una crisis genuina en el país, donde los países de primer orden van a alinearse para ver qué posición pueden colocar respectivamente para obtener beneficios. Aquí no es para defender la gente, aquí es para ver cómo yo establezco una nueva relación para un beneficio. Ahora, peligroso que en el panorama también aparece Irán, porque Irán, en el primer término de Hugo Chávez hace un anuncio público diciendo que existe la posibilidad de que haya uranio en el Orinoco.
en uno de los ríos principales de Venezuela. Y entonces, ¿qué pasa? Que el uranio es el elemento necesario para establecer bombas nucleares. O sea, un país que no tenga uranio no puede estar diciendo que es una potencia mundial a nivel nuclear. Irán empieza a viajar a Venezuela y entabla relaciones comerciales con Venezuela para ver si pueden obtener el supuesto uranio que hay. No lo encontraron, pero encontraron otras cosas y se quedaron las relaciones. Y ahora Irán dice que se va a quedar también apoyando a Venezuela bajo la sospecha, me imagino yo, de que pueden seguir investigando a ver si encuentran uranio, porque la zona es bien rica. O sea, estamos hablando de la zona amazónica, que tiene miles de recursos que todavía no están disponibles para el mundo entero. Ese es el panorama real. Hace unos días salió a relucir que Irán envía unos barcos militares hacia Venezuela y ya los rusos habían puesto 2 jets supersónicos con bombas nucleares que hace un mes están en Venezuela. Desde el punto de vista militar también, para Estados Unidos, esto que se perfila en Venezuela con estas 2 superpotencias, China y Rusia, con los intereses que ya tienen allí, ¿qué significa para la estabilidad de Occidente, particularmente para Estados Unidos, que es la potencia de esta zona? Es una debacle porque la potencia militar más poderosa en nuestra zona es Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene buen agarre en Sudamérica. Lo ha ido perdiendo, de hecho. Lo ha ido perdiendo porque Sudamérica, tan pronto se determinó establecer una unión de los países suramericanos, que era un movimiento prácticamente de la estructura del nuevo orden mundial, en contra del nuevo orden mundial, empezaron a aparecer líderes de diferentes países que lo que hicieron fue desbancarse, irse hacia la izquierda totalmente. Cuando se van hacia la izquierda ya están polarizados contra Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no tiene fuerza ahora mismo en Sudamérica, a excepción que pueda contar con Colombia, que está pasando por una crisis actual también, porque FARC le está diciendo en las elecciones de nacionales que ellos van a estar presentes porque pues el elemento del narcotráfico ha ido perdiendo terreno y ellos no lo van a dejar perder con las guerrillas y todas las demás cosas que se plantean. La otra situación es la presencia de los militares cubanos en Venezuela. Desde Hugo Chávez están enviando militares cubanos hasta Venezuela, pero se enviaron también dentistas, médicos y otro tipo de maestros que tan pronto pisaron suelo venezolano y vieron la oportunidad de convertirse en desertores, se fueron porque es la primera vez que salen del territorio cubano y se fueron a buscar fronteras para desaparecerse, que esa es la realidad. Entonces tenemos 2 tipos de ejército. El ejército venezolano, que está comprometido por su fibra nacional. Hasta qué punto no sabemos, porque Hugo Chávez le prometió al ejército los mejores beneficios que no se le había dado, tenía casas en otros sitios, los hijos estudiaban en colegio, una serie de beneficios que de verdad se había perdido con el camino. Pero en el decaimiento socioeconómico de la estructura del país, los soldados empezaron a perder beneficios y se empezaron a ver como la mayoría de la gente del pueblo. Entonces, ¿para qué yo te voy a defender y te voy a proteger si yo estoy como la mayoría del pueblo que está buscando hasta papel senatario para poder sobrevivir? ¿Bien? Entonces tienes el ejército cubano que crea un elemento de una banda intermedia entre lo que es hoy Nicolás Maduro y su política, los cubanos oficiales en el medio, y debajo tienes el ejército venezolano. Entonces estás protegido por un ejército que no es el tuyo. ¿Hasta qué punto eso va a ser viable? ¿Hasta qué punto eso pueda mantenerse allí? ¿Hasta qué punto los rusos y los chinos pueden entender la idiosincrasia venezolana como para entrar en un conflicto sin saber quién es quién? Yo te auguro que este es el Vietnam de Sudamérica. ¿Tú le ves posibilidades de una situación de guerra en Venezuela entre las superpotencias? O sea, ¿la cosa pinta lo suficiente como para que eso ocurra? Tenemos 3 puntos neurálgicos en el mundo de un posible conflicto mundial. Siria sigue siendo un puntal para un desenlace bélico en algún momento del camino. En el oriente, a pesar de que Corea está tranquilo, siguen los rumores, los tumultos en esos aspectos. Y ahora Sudamérica. Yo no creo que las potencias mundiales vayan a desatar un conflicto bélico en Venezuela. Yo creo que van a medir fuerzas.
Los chinos y los americanos han estado a punto de eso en las islas del Pacífico Sur, que China se las atribuye, y hasta ahora han sido como que un paso internacional. Por ahí pasan barcos importantes. China dicen que están construyendo islas artificiales, añadiendo para, ¿verdad?, reclamarse esa importante zona, y la situación ahí ha estado bastante candente. O sea, los chinos y los americanos están subiendo la temperatura entre ellos hace bastante tiempo ya. Pulseando. Y eso desde Henry Kissinger, que era secretario de Estado, para acá, esa ha sido la realidad. Desde Mao Zedong, que era el dictador chino. Yo creo que lo que va a suceder es que el mundo va a dejar que el pobre pueblo venezolano se enfrente en un nuevo colapso. De lo que surja de los próximos días para efectos de la próxima elección nacional es que se decide qué va a pasar. Yo no creo que va a haber una intervención prematura, yo no creo que va a haber gente que se va a meter de antemano, yo creo que todo el mundo va a decir, bueno, vamos a ver qué pasa entre ellos. Y lo que va a pasar entre ellos es que si sigue como va a haber derramamiento de sangre de verdad. De verdad. Llevan 30 y pico de asesinatos en estos últimos días. Va a haber, o sea, desde el punto de vista del análisis político que estás haciendo de la situación de Venezuela, viene más sufrimiento para este país. Viene más sufrimiento porque ya vamos de una estructura comunista socialista que tenía cierto poder sobre la gente y tenía cierto nivel de dominio en términos de la información. Ahora vamos a un elemento anárquico. O sea, ahora vamos a una anarquía donde por culpa de no tener bien lo que son los medios de comunicación, la gente no sabe, mucha gente en Venezuela no sabe dónde están parados, porque no le llega la información. No, conocemos a alguien, tú y yo, en común, que me dice que sus familiares allá en Venezuela se están enterando más bien por lo que le están mandando desde acá por WhatsApp, porque ya los medios de comunicación no están planteando esta realidad. Porque la última información que envía el gobierno de Nicolás Maduro de que ellos están sólidos son unos reruns de unas campañas previas donde cuando la gente empezó a ver, adiós, pero se está muerto, adiós, pero se estaba allá en otro lado. Es que estos son grabaciones, que es una estrategia que se usa últimamente en los medios de comunicación. Usar videos, cortar, pegar y decir, mira para allá que mucha gente había, y cuando tú lo dices, esto es una estrategia de montaje, esto no es real. Al hacer eso, hacen un shutdown de las comunicaciones para entonces tener al pueblo en la ignorancia, que la gente no se una, que la gente no se banderice, que la gente diga, no, el movimiento de la oposición tiene tremenda marcha y queremos llegar a más de 1 millón. Mira, vámonos para allá. Pero ¿cómo te enteras si no hay un medio de comunicación que te lo informe? Claro. Magdiel, entre toda la información que busco, estuve leyendo que posiblemente esta situación donde los chinos están pisando fuerte en Sudamérica, en Argentina, ya están haciendo una base para exploración del espacio impresionante, con una inversión multimillonaria. Los intereses que ya tienen en Venezuela, los rusos con 2 jets en Venezuela, con armas nucleares capaces de llegar a Estados Unidos y burlar los sistemas, ¿verdad?, de radares, reconfigura otra vez la posición de Puerto Rico en el Caribe. Se pueden volver a abrir bases militares en Puerto Rico basado en esto, aunque la guerra por la tecnología, la forma en que se hace ha cambiado mucho. No es menos cierto que tener presencia física, que es lo que los rusos están haciendo en Siria, creando bases allí físicas. No es menos cierto que tener presencia física en un lugar es importante. Esto podría volver a cambiar despertar el interés militar de esta isla estratégicamente ubicada, porque Venezuela, como tú dices, está ahí al lado. ¿Puede cambiar el papel que los americanos tenían con esta islita? ¿Has vislumbrado un poco en esa dirección? Que algunos americanos tenían, porque hay otros que dicen que Puerto Rico sigue siendo un puntal en el Caribe. Y hay americanos congresistas que dicen, soltar a Puerto Rico es un disparate, porque si tú lo sueltas, alguien lo va a querer. Exacto. Alguien lo va a querer. Entonces yo no quiero tener una base china en el Caribe, porque tengo gente a la que desde John F. Kennedy los quiero tener más lejos posible con el miedo al comunismo, que tenerlo demasiado cerca. Ya yo tengo a Cuba ahí. ¿Para qué quiero a Puerto Rico ahora con este problema? Con alta tecnología. Y ya están en Venezuela. Entonces, Puerto Rico, no es lo mismo sacar un jet de una base de California a sacar un jet de Raimi. No es lo mismo sacar un portaaviones de combate desde la Florida a sacarlo desde Roosevelt Roads. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Entonces, de todas formas, Puerto Rico sigue siendo un puntal.
Lo que diga Trump sobre el dinero de Puerto Rico, usted no debe tener tanta presión, ni deje de estar leyéndose los paquines estos que están prendidos por ahí, porque es una decisión del Congreso de Estados Unidos que ahora mismo está en una soberana crisis con el presidente norteamericano. Trump puede decir lo que quiera, él no es un dictador, él es el presidente de Estados Unidos y él tiene que pasar cosas como esa por el Congreso de Estados Unidos. Si el Congreso lo decide o lo está hablando, usted se preocupa. Y hasta el sol de hoy, eso no es lo que el Congreso está hablando. Y en la parte militar, el Pentágono es el que decide la estrategia de la nación. Y ¿cierto? el Pentágono tiene interés de volver a montar bases en Puerto Rico. Porque en un debate que tuvieron sobre el dinero de la muralla y la cosa y qué sé yo, habían dicho que Puerto Rico sigue siendo un bastión para el elemento militar. Excelente. Magdiel, algo adicional que tú quieras compartir de toda esta situación de lo que está pasando allí. Me entristece, ¿verdad?, que desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel político, los venezolanos sufran más y estén a punto de sufrir todavía mucho más de lo que han sufrido porque han sufrido demasiado. Nosotros tenemos en el país muchos hermanos venezolanos. El problema de Venezuela no lo resolvemos los puertorriqueños, lo tienen que resolver los venezolanos, pero esa es nuestra gente. Ese es un país hermano. Yes. Hay cientos de miles de cristianos venezolanos hace tiempo pasando necesidad y sufriendo. Hermanos con los que yo me comunico constantemente por medios de comunicación de redes sociales que están pasando necesidad y que lo que yo pueda oír acá no se compara con lo que me pueda decir el que está allá. Así que la iglesia debe estar orando, abriendo los ojos y pendiente porque en cualquier desenlace y que tengamos la oportunidad de volver a Venezuela, lo hagamos pensando que vamos a tener un señor nuevo campo misionero para ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Los cambios políticos en Puerto Rico, termino con esto, pudiesen, cuando vemos una Carmen Yulín que se perfila, ¿verdad?, abiertamente con pensamientos comunistas, posiblemente dividiendo al partido al que ella pertenece en este momento, los puertorriqueños deben prestar, particularmente los cristianos, prestar un poco más de atención a estos cambios políticos, sociales que se están dando, porque a veces me da la impresión de que la gente piensa, aquí nunca va a pasar absolutamente nada. O sea, un sentido de seguridad que no sé de dónde lo sacan, pero la gente como que pasa por alto muchos aspectos. Aquí hay que levantar un movimiento no político. Te lo digo del saque, lo dije el jueves en Palabra Viva, lo repito aquí. Aquí hay que levantar un movimiento no político que cree conciencia de los efectos que puede tener la política de este país. Y alertar a la gente de los cambios, de las decisiones, de los discursos de todos los políticos de este país. Porque si nosotros seguimos con las actitudes que tenemos, a nosotros nos van a pasar un rolo por encima de verdad. Que nos estamos creyendo una cosa que no es. Y la realidad es que estamos en una burbuja bien protegida hasta ahora. Pero este despilfarro de dinero, esta actitud de corrupción, este mensaje de división, esta confusión política entre lo que voy a hacer, si soy Estado, si soy comunista, si soy lo otro, tiene este país en un estado de ansiedad, en un estado de crisis, en un estado de desasosiego y de incertidumbre, que la iglesia no puede apoyar eso. Particularmente los pensionados, que son de los más afectados, que están a punto de coger un recorte de lo poquito que reciben. La iglesia tiene que asumir postura en cuanto a eso. En tu pensar, estamos en la misma dirección. Tiene que asumir postura, no porque sea un elemento político, sino porque mi prójimo está pasando necesidad y se supone que yo tengo que amar a mi prójimo y velar por mi prójimo. Y mi prójimo en este momento son los pensionados de este país, son las personas enfermas que no tienen un buen plan médico, son los ancianos que en los próximos años no van a tener dónde vivir porque no hay estructuras sociales. Son esos proyectos que en este país no existen. No se habla en la poltrona pública, no se habla en ningún discurso y cuando se hablan, tan pronto hay fondos para eso, se los reparten. Eso se tiene que acabar. Eso no puede seguir. Y la iglesia no puede taparse los ojos porque estamos como los cristianos de la Segunda Guerra Mundial, que se taparon los ojos y el mundo terminó haciendo un holocausto judío. O sea, la iglesia tiene que despertar a eso, porque cualquier cosa que se diga se le va a dar un color político. Por ejemplo, si ahora tú asumes una postura de que la Junta de Control Fiscal no puede cortar las pensiones de los que ya tienen la pensión, alguien le va a dar un color político, aunque no lo tenga, aunque el reclamo de la iglesia sería estrictamente justicia social para los que menos tienen.
alguien le va a dar un color político Y a eso. lo que pasa hay que perderle el miedo, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que el discurso de justicia social siempre está amarrado con la mentalidad de la gente de que estos son comunistas, estos son independentistas. Exacto. Pero es que los PNP tienen que promover justicia social. Exacto. Los del Partido Popular tienen que promover justicia social. La justicia social no tiene colores de partidos políticos. Exacto. Es un asunto de un valor en el mundo social en el que uno vive. Exacto. Mira a ver si Mandela, con su mensaje de justicia social, no se cogió una cárcel 27 años. ¿Representaba algún partido? No representaba algún partido en ese momento. Lo que representaba era la oposición del discrimen de los blancos ingleses que gobernaban su país cuando ellos eran sudafricanos. Y así hay miles de ejemplos. Entonces, allá admiramos a todo el mundo. Admiramos a Gandhi, admiramos a Mandela, admiramos a Luther King, admiramos a este, a otro. Pero cuando lo hacemos aquí, ¡pam!, te ponen un veto. Exacto. Te ponen una banda. De eso tiene que acabar ya. Tenemos que crecer mucho como iglesia, sin duda. Y vamos a empujar, de verdad. Aunque no logremos nada, Juan Carlos, con empujar el que la gente piense y logre despertar y levantar su voz, yo muero tranquilo. Excelente. Wow. Gracias, Magdiel. Oramos por los hermanos venezolanos, ¿verdad? Que en este análisis que hace Magdiel no es que está siendo un profeta de mal agüero, es que está analizando una situación real. Sí, señor. Pudiesen los venezolanos todavía estar a punto de vivir en las próximas semanas, meses, los momentos más difíciles todavía. Yes. Que para bien va a ser. Amén. Si lo van a Excelente. vivir. Gracias, Magdiel. A ustedes. 97.7 Metro y Sur.